Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rosa de Jesús Alatorre Romero y el día de hoy estaremos hablando sobre el teletrabajo, las nuevas obligaciones para el patrón, así como las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, les hablaré un poco de nuestra firma, Rivadeneira Treviño y de Campo. Somos una firma con más de 30 años de experiencia y se funda como consecuencia del desarrollo y la apertura económica de México, con la misión de proporcionar la mejor asistencia legal a toda clase de empresas. De igual manera, ayudamos a tener la forma de hacer negocios en nuestro país. Nos adaptamos a las necesidades particulares de cada cliente, además de que formamos y desarrollamos a nuestros colaboradores. De igual manera, contamos con la colaboración de 3F Servicio Humano, en donde contamos con el servicio de reclutamiento y selección de personal, capacitación de personal, administración de personal y nómina, estrategias, cálculo y pago de impuestos, asesoría laboral, auditoría laboral, es decir, derecho preventivo, así como atención a inspecciones. Y el día de hoy vamos a tener con nosotros a Rubén Balbuena, él es de Quirón Prevención. Y bueno, Rubén es un profesional de la ingeniería industrial, está muy comprometido con la prevención de riesgos y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los sectores privados y públicos en nuestro país. En cuanto a su formación académica de Rubén, bueno, pues él cursó la carrera en Ingeniería Industrial, así como la carrera en Máquinas en Sistemas Automatizadas en el Instituto Politécnico Nacional. También cuenta con una certificación como técnico básico en gestión integral de riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aunado al anterior, Rubén ha cursado el Diplomado Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Diplomado en Higiene Industrial por la Asociación Mexicana de Higiene Industrial y la especialización en Ergonomía Física de la Universidad de Girona, España. Actualmente, el ingeniero labora como director técnico en Quirón Prevención México. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Rosa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar este webinar. Recordemos que al final de la presentación podemos tener la sección de preguntas y respuestas. De igual manera, los pueden ir dejando en la sección de preguntas y con mucho gusto la responderemos. A lo largo de estos días, pues bueno, han surgido varias interrogantes, varios cuestionamientos que se tienen en común, tanto de las personas que están trabajando desde casa, así como los patrones. ¿Por qué? Porque no saben cuándo empezar a aplicar el teletrabajo, si tienen que modificar contratos, si tienen que modificar algún documento. Y bueno, los trabajadores por su parte se empiezan a acercar con nosotros, preguntándonos a partir de cuándo se van a recibir los apoyos en materia de teletrabajo o qué pasa si aceptan esta modalidad, si no la aceptan, si va a ser únicamente durante la pandemia, cuando tenemos el semáforo rojo o el semáforo naranja. ¿Cuándo es que se debe aplicar? ¿Cómo es que se debe aplicar? Si es o no obligatorio. ¿Qué es lo que tenemos que realizar después de que decidan el patrón o el trabajador retomar de manera presencial? ¿O cómo es que mediremos el desempeño de los colaboradores? Muchos, por ejemplo, están preocupados de cómo las empresas van a garantizar la separación entre la parte profesional y la vida personal de nuestros colaboradores. Eh, Algunas veces las barreras, pues bueno, son tan cercanas que no podemos diferenciar qué es lo que tenemos como consecuencia del trabajo o qué es lo que estamos realizando en nuestras labores cotidianas. De igual manera, nos han preguntado bastante si existe una relación laboral anterior a la entrada en vigor de esta reforma, es decir, si ya estaba aplicando el teletrabajo, ¿qué es lo que tengo que realizar de esta manera? Si lo tengo que incluir en mi contrato individual de trabajo, si lo tengo que incluir en mi contrato colectivo de trabajo. Por lo tanto, pues bueno, debemos delimitar todos estos puntos.
El 11 de enero, el pasado 11 de enero de este año, se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia del teletrabajo, que también conocemos usualmente como home office. Definitivamente, esta era una reforma muy esperada y necesaria tanto para los empresarios como para los colaboradores, sobre todo después de los retos que enfrentamos posteriores al COVID. Eh, ¿Cuáles son los antecedentes del teletrabajo? Realmente el teletrabajo no es algo que sea como consecuencia del COVID. Desde la abrogada Ley Federal del Trabajo de 1931 ya podíamos encontrar el denominado teletrabajo, donde se utilizaba la materia prima que era proporcionada por el patrón como parte de este servicio. De igual manera, en el año 2012 se va a reconocer el teletrabajo llevándose a cabo el tema de las tecnologías de la información, es decir, ya todas estas herramientas que tenemos actualmente, obviamente de manera más desarrollada. Sin embargo, la reforma del 2012 podemos ver las bases que nos traen a la reforma de este año, de enero del 2021, donde ya tenemos las bases, al menos las necesarias y de acuerdo a lo que vivimos en la actualidad. Aquí les puse unos pequeños detalles del libro de Derecho Individual del Trabajo de José Dávalos, donde podemos encontrar los antecedentes. Si bien les mencioné que el teletrabajo lo encontramos desde nuestra abrogada ley de 1931, ¿cómo es que surge? Pues bueno, surge precisamente con el trabajo a domicilio, sobre todo en temas textiles, donde el patrón otorga al trabajador determinada materia prima. ¿Para qué? Para que éste la desarrolle dentro de su domicilio. Por ejemplo, este autor nos establece que uno de los principales problemas que podemos encontrar en esa abrogada ley es que no existía estabilidad en el trabajo, ya que los trabajadores se encontraban totalmente supeditados a lo que el patrón le otorgara, es decir, a que le suministrara el personal. Y bueno, a manera de mención de derecho procesal, encontrábamos en esta abrogada ley una situación especial respecto al despido, ya que, bueno, esto no implicaba que el trabajador ya no se le permitiera el acceso al centro de trabajo, sino que el patrón dejaba de otorgarle la materia prima para poder realizar el trabajo. Y bueno, pues de esta manera podemos ver cómo es que vamos evolucionando. Ya no es ahora que el patrón me otorgue materia prima para poder realizar mi trabajo de manera habitual, sino qué es lo que tiene que hacer, cómo es la jugada ahora con esta reforma del 2021. Y bueno, como primer punto vamos a definir el teletrabajo. Recordemos cuáles son los factores fundamentales de una relación de trabajo, que es la subordinación, cuando existe remuneración. Y bueno, el teletrabajo de esta manera el legislador nos lo va a definir como que no vamos a requerir la presencia física del trabajador en un centro de trabajo. Por lo tanto, se puede llevar a cabo en lugares totalmente distintos a los establecidos por el patrón. Es decir, no necesariamente tendrá que llevarse a cabo dentro de las oficinas de este. De igual manera, se va a poder realizar a través de la tecnología de la información, siempre y cuando más del 40% del tiempo se elabore de manera remota. No se va a considerar teletrabajo o home office cuando se realiza de manera esporádica u ocasional. Es decir, si toda la semana laboramos de manera presencial y tal vez enviamos a nuestro colaborador, por ejemplo, mediodía del viernes, no se va a considerar teletrabajo. ¿Por qué? Porque una de las características es que el 40% del tiempo nuestro colaborador se encuentre en el denominado teletrabajo. Y bueno, aquí les comparto el artículo reformado, es el artículo 330A, donde precisamente nos establece cuál es o cómo es que se desarrolla esta actividad. Recordemos que, como les mencioné, el trabajo debe ser subordinado y debe de existir remuneración, que estos puntos los establece de manera muy clara este artículo. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada
que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Por lo tanto, no se va a requerir la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo. Y como podemos observar, aquí tenemos el patrón, el trabajador, que es de manera subordinada y que vamos a tener una remuneración. De igual manera, como en toda relación laboral, la persona trabajadora bajo esta modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios de manera personal, de manera remunerada y subordinada. Lo único que va a cambiar es que va a ser en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa o a la fuente del trabajo del patrón. Y de igual manera, otro punto muy importante dentro de estas nuevas modalidades de teletrabajo es que se va a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué es lo que vamos a entender por este tipo de tecnologías? Pues bueno, va a ser un conjunto de servicios, la infraestructura, las redes, el software, las aplicaciones informáticas y dispositivos que van a tener como propósito facilitar las ideas y las funciones en los centros de trabajo por parte tanto del patrón como del trabajador. Es decir, todo esto lo vamos a necesitar para la gestión y la transformación de la información. En particular, los componentes tecnológicos que nos van a permitir crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esta información. Por lo tanto, también vamos a tener un apartado sobre la protección de datos. ¿Cómo es que los vamos a manejar con este tema de del teletrabajo? Y bueno, pasamos a cuáles van a ser las obligaciones por parte de nosotros como patrones y también cuáles van a ser las obligaciones por parte de los trabajadores. Finalmente, esta relación sigue siendo bilateral, ¿no? Hay tanto obligaciones como para los trabajadores como obligaciones para los patrones. Y vamos a comenzar con las obligaciones para los patrones. ¿Cuáles van a ser? Bueno, pues vamos a tener la obligación de proporcionar, de instalar, de encargarnos del mantenimiento del equipo necesario, del equipo de cómputo. La ley nos menciona sillas ergonómicas y todas las herramientas que el colaborador requiera para llevar a cabo el trabajo desde su hogar. De igual manera, tenemos el compromiso de asumir los costos derivados del teletrabajo, es decir, los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Este ha sido un punto que muchos de nuestros clientes nos han preguntado, nos han remarcado mucho este punto. ¿Cómo es que se van a establecer los montos? ¿El trabajador los va a establecer? ¿Los va a establecer el patrón? No, más adelante veremos que va a ser como en toda relación laboral. Va a ser de común acuerdo cómo es que vamos a asumir estos costos. De igual manera, vamos a tener que llevar un registro de los insumos entregados a los colaboradores. Yo les recomiendo totalmente que cada que se le entregue algo, ya sea un equipo de cómputo, una silla ergonómica o cualquier herramienta, lo dejemos por escrito y nos lo firme el colaborador. ¿Para qué? Para tener un respaldo tanto de lo que le entregamos como que el trabajador esté aceptando que lo recibió. De igual manera, esta es una obligación y a la vez es un derecho de los colaboradores, es el derecho a la desconexión. Es decir, tenemos que establecer horarios, tenemos que limitar los horarios en que el trabajador va a estar disponible para el patrón. Entendemos que esta es una situación muy sui generis y que a veces, pues bueno, requerimos del colaborador casi las 24 horas y los 365 días, pero bueno, la ley ya nos marca un derecho de la desconexión. Por lo mismo, tenemos que ser muy claros en los días y las horas hábiles. Recordemos que los días y las horas hábiles, los horarios, jornadas, etcétera, es exactamente igual a que fuera presencial. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que debe de cumplir el trabajador? ¿Qué parte le corresponde a él? Pues bueno, el primer punto, y considero que uno de los puntos principales, es la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que les otorgamos. Por eso es bien importante establecer a través de convenios, a través de documentos y que sea por escrito qué es lo que le estamos otorgando y en qué condiciones se las estamos otorgando. De igual manera, el colaborador tiene el derecho y a la vez la obligación de informar los costos pactados
para el uso de telecomunicaciones y consumos de electricidad. Sin embargo, como les comenté, ya sea si es un trabajador de nuevo ingreso o un colaborador que actualmente ya está en home office y que entró en home office por el tema COVID, pues bueno, vamos a tener que establecer en nuestro convenio, que más adelante lo veremos, cuál va a ser la parte proporcional que vamos a otorgarle para el pago o el apoyo a los consumos. De igual manera, el colaborador va a tener que atender y utilizar los mecanismos y los sistemas operativos otorgados por nosotros, por el patrón, para la supervisión de actividades. Es decir, tenemos que informar cómo es que vamos a realizar esta supervisión, ya sea a través de reuniones específicas a una hora, entrega de reportes, etcétera. Por supuesto que podemos establecerlo entre ambas partes. Y de igual manera vamos a tener que atender las políticas y mecanismos de protección de datos de la empresa. Y bueno, aquí les comparto un par de imágenes que los pueden encontrar dentro de la Secretaría del Trabajo, dentro de su página, donde nos van a establecer los derechos de las personas trabajadoras que se encuentran en teletrabajo o en home office y cuáles son sus obligaciones. Uno de los puntos principales, sin duda, es el tema de la desconexión, el tema de los insumos y, por supuesto, establecer las reglas del juego entre el patrón y el trabajador. ¿Cómo es que vamos a documentar y formalizar el teletrabajo? Pues bueno, básicamente va a ser a través del contrato individual del trabajo si se trata de un nuevo colaborador. Si se trata de un colaborador que actualmente ya está con nosotros, es decir, ya tiene un contrato individual de trabajo, ya sea por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra o sujeto a prueba, pues bueno, ahí lo podemos agregar nuestra cláusula de teletrabajo independientemente de todas aquellas prerrogativas y obligaciones que tenemos que establecer en los mismos. En dado caso que se trate de un colaborador que ya está con nosotros, lo tendríamos que hacer a través de un adendum o a través de un convenio entre ambas partes, donde seamos muy claros en cómo es que vamos a aplicar el home office. Las reglas del juego generales, es decir, no para un trabajador en lo individual, sino para nuestro centro de trabajo, lo tenemos que dejar establecido, ya sea en nuestro contrato colectivo, si es que tenemos, o en nuestro reglamento interior de trabajo. Y una de las características principales del teletrabajo y de esta reforma es la reversibilidad. Esta reversibilidad puede ser por ambas partes, tanto por parte del patrón como por parte del trabajador. Es decir, en cualquier momento, cualquiera de las partes, y no necesariamente ambas, puede solicitar a la otra que regresemos a el trabajo presencial dentro de nuestras instalaciones. Ambas partes van a tener el derecho a revertir esta modalidad, tanto de manera presencial como en home office. Y bueno, la modificación de los contratos, como les comenté, por supuesto que debe de tener todas las características que nos marca la Ley Federal del Trabajo y además debemos agregar una cláusula o en dado caso un adendum donde vamos a establecer las reglas del juego. Por supuesto que debemos establecer el tema de los insumos y el tema de derecho de desconexión. ¿Qué es lo que vamos a otorgarle a nuestros colaboradores? La manera en cómo los vamos a supervisar y, por supuesto, la manera en cómo podemos revertir el home office. Por ejemplo, podemos establecer que podría ser a través de un aviso o un anuncio por lo menos 24 horas previas a regresar a la manera presencial. Sin embargo, pues bueno, eso lo podemos establecer tanto el trabajador como el patrón en este tipo de documentos que, como recordemos en nuestra diapositiva anterior, puede ser tanto en los contratos individuales de trabajo, a través de un convenio, a través de un adendum, y esto lo tenemos que dejar manifestado en nuestro contrato colectivo de trabajo, si es que así lo tenemos, o en nuestro reglamento interior de trabajo. Recordemos que el reglamento interior de trabajo, para su correcta aplicación, deberá estar depositado en la Junta de Conciliación competente. Y bueno, todos estos detalles, si tienen ustedes o requieren algún apoyo, con mucho gusto los podemos asesorar para realizar todo este tipo de documentación y cambio en su documentación. También una pregunta que es muy recurrente en nuestros clientes es si el patrón puede obligar al trabajador a adoptar la modalidad de teletrabajo.
durante la pandemia. Básicamente aquí tendríamos que analizar 3 puntos primordiales. El primero de ellos es la naturaleza del trabajo. Por supuesto, si se trata de un trabajo netamente administrativo, hay mucha mayor posibilidad de poder realizarlo en una modalidad del teletrabajo con por lo menos 40% del tiempo. Sin embargo, pues bueno, habrá trabajos que por su misma naturaleza es totalmente imposible. Sin embargo, recordemos que esta modalidad de teletrabajo es voluntaria y las partes las deben adoptar de mutuo acuerdo por escrito. Es, por supuesto, salvo en casos de fuerza mayor, como por ejemplo, recordemos que el pasado 30 de marzo del año pasado, pues bueno, es cuando se emite la muy ya mal llamada emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y bueno, pues nos agarró a todos en curva y no pudimos establecer como tal algunos patrones, las reglas del juego. Sin embargo, pues bueno, el día de hoy ya tenemos esta reforma, tenemos las bases que con el legislador de qué, cómo y cuándo aplicarlo. Y bueno, por supuesto, a pesar de ser voluntaria, lo mismo. Se debe establecer por escrito en los documentos que ya mencionamos. Otro punto bien importante es conocer las condiciones de salud del colaborador. Si es que tiene COVID, si es que tuvo COVID, si tiene algún familiar con COVID, bueno, pues por supuesto, como patrones debemos de eh, buscar las mejores condiciones, tanto laborales como de salud de nuestros colaboradores. Y de igual manera, ya que les recomendaría revisar y estar en constante observación del color del semáforo epidemiológico del estado en el que nos encontremos. Como saben, pues bueno, lo emite el gobierno, lo va cambiando. De esa manera podemos establecer si aplicamos el home office, por ejemplo, esta semana o no lo aplicamos. Otra interrogante que es muy común es cómo se va a determinar el monto que debemos de pagar como patrones al trabajador que labore en la modalidad de teletrabajo. Si bien, como ya les comenté, las reglas las van a establecer ambas partes, el legislador no nos establece, por ejemplo, un porcentaje del pago del recibo o del pago de la factura, por ejemplo, del internet o de la luz. Esto lo va a establecer directamente tanto el patrón como el colaborador, ya sea bien estableciendo un determinado porcentaje o estableciendo una cantidad, una cuota, por ejemplo, de manera quincenal o de manera semanal. Aquí mi recomendación es sí establecer y dejar por escrito que efectivamente ese monto o esa remuneración en específico es para el tema del teletrabajo. ¿Por qué? Porque seguramente cuando nos llegue un inspector de la Secretaría de Trabajo, ¿qué es lo que nos va a revisar? Pues bueno, que estemos cumpliendo con toda esta normativa del teletrabajo y cómo es que lo vamos a comprobar a través de nuestros contratos individuales de trabajo para el caso de las nuevas contrataciones, a través del convenio o el adendum para los colaboradores que ya estaban contratados cuando aplicamos el teletrabajo, a través de nuestro reglamento interior de trabajo con las modificaciones del teletrabajo o en dado caso a través del contrato colectivo que ya establezca la modalidad de teletrabajo. Y bueno, ¿cuándo es que entra en vigor esta reforma en materia de teletrabajo? Esta reforma, perdón, entró en vigor al siguiente día de su publicación, es decir, el 12 de enero del 2021. Sin embargo, hay algunas obligaciones que aún no serán exigibles. Estas obligaciones, Rubén nos hará mucho mayor énfasis, que es que vamos a tener 18 meses, o bueno, la autoridad tiene 18 meses para qué, para emitir una norma oficial mexicana, donde nos va a establecer las reglas de la modalidad del teletrabajo en el régimen obligatorio de seguridad social. Y bueno, sin embargo, lo que les puedo comentar es que ha sido una excelente estrategia la implementación de la reforma. Yo los invito a que revisen su documentación, a que se acerquen con nosotros para revisar la documentación, tanto sus contratos individuales de trabajo, como realizar las estrategias para el adendum, para los convenios, para el reglamento interior de trabajo. Y de esta manera, pues bueno, vamos a eficientar en términos de costos, tanto para nosotros como patrones como para los colaboradores. Y bueno, por supuesto que uno de los objetivos principales del teletrabajo
es la posibilidad de optimizar tiempos de traslado, tiempos, tiempos reales en donde el colaborador, pues bueno, va a tener la posibilidad de realizar las mismas actividades y no precisamente dentro de nuestras instalaciones. Y bueno, Rubén, te voy a dejar a ti la pantalla para que por favor nos apoyes con tu presentación. Con mucho gusto. Muchas gracias, Rosa, por tu intervención, bastante clara. Y bueno, ya hay por ahí algunas preguntas que responderemos cuando pues sea el momento que tú nos indiques. Muy bien. A continuación voy a compartir mi pantalla. Me dice si prefieres responder ahora o al final. ¿Te gustaría responder únicamente una pregunta Muy bien. que considero que está muy ad hoc en estos momentos? Que es, Ujú. aquí nos preguntan, si realizo el adendum, ¿ya no tengo que modificar el reglamento? No, todo va de la mano, todo es un engrane. Tenemos que modificar tanto el contrato individual de trabajo, si es que es un colaborador de nuevo ingreso, si no es colaborador de nuevo ingreso, el adendum o un convenio, pero a la par debemos de modificar si tenemos el contrato colectivo y nuestro reglamento individual de trabajo. Van de la mano. Es decir, el convenio o el adendum va a ser de manera personal o personalizada para un colaborador en específico, para el colaborador que me está firmando en ese momento el adendum. Sin embargo, tengo que dejar establecidas las reglas del juego para todo mi centro de trabajo. Por ejemplo, para qué área si le aplica únicamente al área administrativa, si le aplica únicamente, por ejemplo, al área de recursos humanos, al área de nóminas y no así al área de producción. Todas esas reglas las debemos dejar en nuestro reglamento individual de trabajo. Muchas gracias. Adelante, Rubén, por favor. ¿Me confirmas entonces si se puede ver mi pantalla? Ya estoy proyectando en este momento. Sí, Rubén, todo bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Los saluda Rubén Balbuena Ortega, director técnico en México de Quirón Prevención. El día de hoy, bueno, pues como bien comentó la licenciada Alatorre, vamos a hablar sobre este interesante tema que está en el ADN de la compañía. Comentar que Quirón Prevención es el producto de la fusión de 4 empresas líderes en el sector. Hoy en día, pues somos más de 5,000 profesionales que brindan servicio a casi 180,000 empresas en el mundo. Y bueno, pues se llevan a cabo casi 2 millones de reconocimientos médicos por año. Estos reconocimientos médicos y las actuaciones en las casi 180,000 empresas, pues se llevan a cabo a través desde nuestras filiales. Obviamente la empresa pues tiene presencia en distintas partes del mundo, entre ellas en algunos países como Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Argentina y Chile. Pues estos servicios de luego que se coordinan a través de la matriz que se encuentra en España y esta pues organización nos permite brindar servicios a más de 25 países. Pues comentar que nuestros colaboradores están única y exclusivamente dedicados a la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito internacional. Y hoy en día podemos llegar a un número considerable de países. ¿Qué llevamos a cabo? Bueno, pues actividades de seguridad, salud en el trabajo, ergonomía, psicosociología, también algunas actividades de auditorías en sistemas de gestión, así como de higiene industrial, medicina del trabajo y otras actividades como la supervisión de seguridad en obras y proyectos. Asimismo, desarrollamos algunos productos tecnológicos en materia de prevención. Ya se los anticipaba la licenciada Latorre, la reforma contiene pues 2 requisitos bastante interesantes. Retomo la presentación en lo que comentaba la licenciada. Es importante señalar que, pues de acuerdo con esta reforma, las condiciones especiales de seguridad y salud para el teletrabajo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una norma oficial mexicana o una NOM. Será probablemente la primera NOM que nacerá tomando en cuenta todos los nuevos requisitos que trae la ley de la infraestructura de la calidad, que por ahí
Tenemos pendiente ese tema, licenciada Latorre, hablar de esta ley y pues, qué impactos tiene pues, en la legislación asociada al trabajo, ¿no? Entonces será una norma que se desarrollará desde el principio con ese enfoque de la ley de la infraestructura de la calidad y tendrá pues mucho trabajo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder desarrollar actividades de participación y consulta para tener una norma que realmente nos funcione y se adapte a las condiciones y al contexto de nuestro país. Esperamos desde Quirón Prevención que pues se tome en cuenta a todas las partes interesadas en esta publicación de norma oficial mexicana y no se deje quizás a un lado a la Comisión Consultiva Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que obviamente pues esta se lleve a cabo o se desarrolle acorde a la legislación que hoy en día ya se encuentra vigente. Y no me dejará mentir aquí la licenciada, yo creo que de la mano con la publicación de esta norma oficial mexicana se hará una reforma o un acuerdo de modificación del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que ahí pues tendría que estar previsto también una serie de disposiciones que asegure, pues sí, por un lado, que los patrones observen estos requisitos, pero también establecerá ciertas sanciones para aquellos que no los tomen en consideración. ¿Qué se espera que contemple esta norma oficial mexicana? Pues sí, factores de riesgo ergonómico que no son propios de la NOM 036 parte 1 STPS 2018 asociados al manejo manual de cargas. También que no son propios quizás de una parte 2 de movimientos repetitivos y posturas. Por lo tanto, pues se hablará aquí de otro tipo de factores de riesgo ergonómico, de otro peligro que es el teletrabajo. También se espera que se hable acerca de factores de riesgo psicosociales, cuyos pues, causas hoy en día pues no podrían estar, eh, digamos, consideradas, ¿no? A través de los cuestionarios que se están aplicando para dar cumplimiento a la NOM 035 STPS 2018. Y también habla que considerará otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad de teletrabajo. ¿Qué podríamos considerar aquí? Pues podríamos considerar desde luego que la probabilidad de ocurrencia de un incendio, nuestra casa se convierte en nuestro lugar de trabajo, de un choque eléctrico también por manipular algunos equipos que pudieran requerir el suministro de energía eléctrica, la falta de iluminación o el exceso de reflexión en el puesto de trabajo, que bien podría ser nuestro comedor o podría ser un escritorio o un estudio. Entonces, va a ser un reto realmente desarrollar esta norma. Seguramente será un proceso complejo. Sabemos que las normas primero, pues se publican como un proyecto, posteriormente hay pues un espacio de tiempo para poder pues los interesados enviar comentarios a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que pues estos sean pertinentemente respondidos a fin de tomar en cuenta a la sociedad civil en este proceso de normalización y que posteriormente esto pues se traduzca en la publicación ya de una norma oficial mexicana. Probablemente este proceso sufra algunas modificaciones, algunos cambios tras la publicación de la ley de la infraestructura de la calidad. Todavía pues no podríamos decirles cuál sería a ciencia cierta el proceso que va a seguir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque está perfectamente definido en la ley de la infraestructura de la calidad, aunque esta pues aún carece de algún reglamento. Se espera que esta norma se publique a más tardar en julio del año 2022, o sea, no debería tomar mucho tiempo el desarrollo de la misma. Sabemos que una vez que se publique, es muy probable que entre en vigor meses después, ¿no? Incluso años, nos ha tocado verlo con la NOM 018, con la NOM 035, la NOM 036 inclusive.
Eso pues se tendrá que definir cuando se elabore este proyecto y habrá seguramente muchos pues debates al respecto, ¿no? De cuánto tiempo se le tendría que dar al patrón para poder implantar esta norma con todos los recursos que pues se requieren para poder atender este nuevo requisito legal. Celebrar que el día de hoy, como dato curioso, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el proyecto de norma oficial mexicana NOM 004 STPS 2020. No sé por qué 2020 si se está publicando en 2021, pero esta norma oficial mexicana va a ser sin duda un parteaguas en lo que se refiere a la seguridad en maquinaria en nuestro país. Por fin, la Secretaría, y celebramos esto, voltea a ver normas internacionales, normas ISO, que ya definen ciertos procedimientos para, pues, prevenir riesgos mediante en la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo. Entonces, hoy, pues también me doy esa oportunidad de hacer ese anuncio. Si necesitan una capacitación sobre operación segura de maquinaria y equipo, háblenos, contáctenos. Si quieren que hagamos también un estudio, un análisis, una evaluación de riesgo en maquinaria, también no duden en hacerlo. Bueno, y por otro lado, entrando en el numeral K, ¿no? En el inciso K de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, mencionar que los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes: comprobar que los patrones lleven registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. ¿A qué insumos podríamos hacer aquí referencia? Pues desde lo más elemental, que podría ser un equipo de cómputo, un ratón, un teclado, hasta un reposapiés, una silla ergonómica, una lámpara para iluminación focalizada, entre otros materiales, equipos, herramientas y demás. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares. Ahí si tienen más duda, mejor plantéenlas aquí en la plataforma para que la licenciada La Torre las conteste. Y bueno, constatar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Podría a corto, mediano, largo plazo, no lo sé, un inspector federal del trabajo hacer quizás un operativo de inspección extraordinaria para comprobar esta norma oficial mexicana que podría entrar en vigor. Sí, lo podría hacer en el centro de trabajo y podría ser una norma más de 44 que revisar también. Podría en un momento conectarse con el trabajador, entrevistar a los trabajadores a la distancia, hacer un interrogatorio como normalmente se hace en las inspecciones federales del trabajo. También eso podría darse. Entonces hay que contemplar pues que las inspecciones federales del trabajo serán distintas en esta nueva normalidad que ya estamos viviendo, ¿no? Comentar algunas buenas prácticas a nivel internacional. La Organización Internacional del Trabajo ya publicó en español la guía El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. En su título en inglés dice And Beyond, o sea, más allá de la coyuntura que se está viviendo por la pandemia. Y bueno, pues esta guía está bastante interesante ya que proporciona recomendaciones prácticas y visibles para un teletrabajo eficaz que pueden ser aplicados por los patrones. Entonces, échenle un vistazo a esta guía que contiene un capítulo específico sobre la seguridad y salud ocupacional. ¿Y cuál es el enfoque particularmente que se le da a la seguridad y salud en el trabajo en esta guía? Bueno, pues que el teletrabajo nos puede traer bastantes oportunidades, pero también nos puede tener bastantes riesgos. Ya sabemos que el teletrabajo tiene ventajas muy buenas, como evitar desplazarnos por mucho tiempo, por largas distancias. También nos ayuda a reducir la problemática del conflicto trabajo-familia y también nos brinda una buena flexibilidad de horarios. Pero si no
gestionamos correctamente estas oportunidades, estas podrían convertirse en algún riesgo, es decir, que podría ser que el efecto que obtengamos puede ser completamente contrario al bienestar, a la salud y a la seguridad ocupacional. Los riesgos, ¿cuáles son? Tecnoestrés, adicción y sobrecarga a la tecnología, que aumenta sin duda la fatiga, la irritabilidad y la incapacidad para desconectar del trabajo y descansar adecuadamente. También comprobado mayor consumo de alcohol y otras drogas recreativas o que mejoran el rendimiento, aumento de la agresión y la violencia, incluso intrafamiliar. Comportamiento sedentario y prolongado que puede traer trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual, obesidad, enfermedades cardíacas, entre otras. Enfermedades que ya vimos que para nada son, pues que más bien son un gran factor de riesgo cuando se trata de una pandemia, ¿no? Como lo estamos viviendo ahora. Y aquí es importante señalar que la ergonomía de los muebles para el hogar puede no ser óptima para el teletrabajo prolongado, ¿no? Hay muchas recomendaciones que están disponibles en páginas web, en guías, pero sabemos que la realidad es muy distinta, ¿no? En la mayoría de los casos, pues los departamentos o las casas no son tan grandes como las guías pudieran hacer alguna referencia. Por lo tanto, muchos de nosotros nos estamos adaptando a los lugares que están disponibles y no tenemos propiamente un estudio para convertirlo en una oficina. Por lo tanto, los patrones tendrían que informar a los trabajadores sobre las cuestiones ergonómicas claves. Esperamos compartirles aquí algunos consejos que puedan ser de utilidad, incluso mediante la formación. Todos tenemos planes, programas de capacitación que tendrían que estarse actualizando por sistema y por acuerdos legales a los riesgos que pudieran estar presentes en nuestra organización. Uno de ellos es tener que habernos ido a trabajar desde casa, que demanda la actualización de nuestros programas de capacitación. También, pues es importante señalar, de acuerdo con los riesgos ergonómicos, que la responsabilidad de la ergonomía adecuada para prevenir los trastornos musculoesqueléticos debe ser compartida por empleadores y trabajadores. Eso es muy importante también. Debido al aislamiento prolongado, existe el riesgo de burnout y de sentirse excluido. Nosotros en algún momento le apostamos a pues poner en marcha una plataforma de atención psicológica en línea. Para ser honestos, al principio pues hubo mucha incertidumbre acerca de las demandas que pudiera existir, no demandas legales, sino la demanda del producto. Y bueno, pues con el tiempo este servicio ha sido más requerido por nuestros clientes y quizás esta situación de burnout o algún otro efecto de los factores de riesgo ergonómico no era tan visible. Hoy en día estamos pues sorprendidos, ¿no? De cuántos trabajadores y empresas buscan este servicio. También otros riesgos, pues puede ser la deficiencia de las herramientas tecnológicas y pues la lenta conexión a internet, intermitente o irregular. Eso le está causando bastante frustración a los trabajadores, primero porque no puede llevar a cabo sus actividades y después pues está irritable porque está recibiendo quizás retroalimentaciones negativas hacia su trabajo, pero muchas de estas situaciones están fuera de su alcance. Y también el conflicto entre el trabajo y la vida. Si bien algunos están teniendo la oportunidad de cumplir con algunas obligaciones personales que antes no podían cumplir, otros están sufriendo una incapacidad de poderse desconectar y recargar energías, y otros incluso están teniendo pues que invertir su tiempo en servir como cuidadores o tutores, ¿no? Cuidadores para mayores, para personas de la tercera edad y cuidadores para niños pequeños. ¿Qué nos recomienda esta guía? Definir políticas, ¿no? Definir responsabilidades, aclarar derechos, empoderar a los profesionales de la seguridad y salud con herramientas, capacitación para que puedan
compartir con los trabajadores pues estas medidas preventivas de acuerdo con los riesgos que revisamos anteriormente, ¿no? Capacitar también a los mandos medios y a los trabajadores y en general a todos los elementos de la organización sobre la importancia de tomar descansos y de las consecuencias negativas que podría traer para para su vida no llevarlos a cabo, ¿no? No tener una disciplina para descansar y hacerles ver que esto para nada podría tener algún tipo de consecuencia negativa hacia su carrera profesional. Contrario a estas políticas, en nuestro país hemos visto que ya hay algunas aplicaciones, ¿no? De aquellos que desarrollaron su software para generar el informe de la NOM 035 en 2 minutos, pues ya hay algunas empresas que están generando softwares para prácticamente con inteligencia artificial y otros elementos más medir pues la productividad de los trabajadores, pero ya a un nivel excesivo, ¿no? Que ya más bien no tiene que ver con probabilidad, tendría que ver con otras cosas. Pero bueno, y esto para tomar en algunos casos hasta represalias. Y bueno, pues respecto a las implicaciones legales y contractuales, aquí lo mencionaré de una forma más ligera porque hay un capítulo exclusivo de la norma para implicaciones legales que al menos menciona que los empleadores deben seguir garantizando el cumplimiento de la legislación nacional, aún así cuando el trabajador está laborando desde casa, ¿no? Qué difícil y por poner algunos ejemplos, qué difícil podría ser para el patrón asegurarse de que el trabajador ha implantado en su casa acciones para prevenir y combatir incendios o para evacuar en caso de alguna emergencia o para cumplir con algunos otros requisitos que están previstos en las normas de seguridad, de organización y de salud. También hace referencia de que los patrones por contrato siempre le han brindado a sus trabajadores algunos beneficios, como por ejemplo, membresías para el gimnasio, compensación por transporte, alimentos y bebidas, entre otros beneficios que algunos están incluso previstos en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues la guía plantea que pues esta inversión que hace la compañía en estos beneficios tendría que tendría que mantenerse y desde luego que tendría que replantearse cuáles son los beneficios más adecuados en esta coyuntura, ¿no? Por ejemplo, pues si antes se brindaba una membresía para el gimnasio, pero estos están cerrados, ¿por qué? Porque en muchos estados aún nos encontramos en semáforo rojo, pues ahora la empresa tendría que analizar si podría brindar alguna suscripción, alguna aplicación móvil que te provee de un entrenador personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la capacitación, pues no tendría tampoco por qué detenerse, ¿no? No tendrían que truncarse un plan de capacitación que podría estar vigente quizás hasta el final de este año. Tendrían que buscarse maneras, aún en las situaciones más complejas de trabajo, para mantener la capacitación. Y hablando de formación, la guía sugiere que se deben realizar encuestas con regularidad cada 2, 3 semanas sobre los desafíos y necesidades para pues enfocar las problemáticas, para enfocar la capacitación en las problemáticas que se vayan presentando. Que hoy en día tenemos que reforzar algunos conocimientos como habilidades de liderazgo, habilidades de gestión del tiempo y habilidades de comunicación, ¿no? Obviamente, pues se están presentando muchos problemas de procrastinación. También al no vernos a la cara, pues también se están generando algunos conflictos, ¿no? Por no tener quizás una comunicación frente a frente. Y bueno, para los gerentes, para los directores, también tendrían que capacitarse y particularmente en la gestión de equipos remotos, también en crisis, en comunicación efectiva,
y también en entrenamiento y tutoría o mentoría para su equipo de trabajo, ¿no? Eso nos dice por ahí la guía. Obviamente también reconoce que la formación debe estar enfocada hacia la prevención de riesgos, compartiendo a los trabajadores cuáles son las habilidades sociales y los aspectos conductuales del teletrabajo. También es importante que se fortalezca la dinámica de equipos remotos a través de la capacitación, y que lo que tiene que ver con ergonomía y con hábitos saludables se imparta bajo el enfoque del autocuidado. Es decir, que aquí no hay alguien de recursos humanos, aquí en tu casa no hay alguien de recursos humanos o alguien de seguridad que esté velando por tu bienestar y por tu seguridad. Por lo tanto, las decisiones que tú tomes te afectarán directamente a ti, y tú tendrías que ser el que realmente te estés cuidando. Uno de los últimos capítulos de esta guía tiene que ver con el equilibrio trabajo-vida en países como México y otros de América Latina y de otras partes del mundo. Pues son dos realidades muy distintas. Sí, en la mayoría de los casos, ¿no? Se dispone de los recursos y herramientas necesarias para que el teletrabajo y ahora la pues educación a distancia funcione, ¿no? Pero en muchos otros casos no, y eso sí que también está afectando a los trabajadores. Por lo tanto, se busca que se flexibilice pues los horarios de trabajo en función de las necesidades individuales. No todos los niños están tomando clases por la mañana o por la tarde, no en todos los casos sus trabajadores o sus compañeros tienen pues definidos unos días en específico o los mismos días en específico para conectarse. De ahí que se requiere mucho en este momento la consulta y la participación de los trabajadores para definir lo que la licenciada Latorre comentaba, ¿no? Lo que tendrá que incluirse en el reglamento interior de trabajo, que aquí, bueno, somos campeones, es un deporte nacional no tenerlo y mucho menos depositado, y definir pues cuáles serán los puntos que componen nuestros contratos. Entonces, interésense en el contexto y en la realidad de cada uno de sus trabajadores o grupos de trabajadores. Para cerrar, consejos prácticos: ¿cuál es el mejor lugar para teletrabajar? Pues puede ser desde una recámara por la pues intimidad que se puede tener, ¿no? Puede estar más aislada de otras áreas, pero ergonómicamente hablando, que es el, digamos, único concepto que contiene esta reforma asociada a la seguridad y salud no ocupacional, también psicosociales, pero psicosociales ya hemos tenido algunas oportunidades para dialogar. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser la mejor opción? Porque ya existe una mesa y al menos una silla en esa estancia. La mesa suele ser la más amplia que se tiene en nuestra casa, ¿no? Aun cuando ésta sea muy pequeña. Hay más espacio libre que en otros lugares para las extremidades inferiores, y una vez sentados podemos estirar completamente las piernas sin encontrar obstáculos. Esto facilita mucho el cambio postural. ¿Cuál es la mejor postura que nosotros podríamos adoptar? Pues no crean que la que está en las páginas web cuando buscamos ergonomía y vemos una persona sentada frente a la computadora. La mejor postura que podemos nosotros adoptar es la que dura menos. Necesitamos estar constantemente cambiando de postura para reducir la probabilidad de que se produzca un trastorno musculoesquelético. La estancia es amplia, nos permitirá mover la silla hacia adelante, hacia atrás, no tendríamos que estar, digamos, como en una recámara, quizás únicamente en un sitio. Podemos adaptar fácilmente nuestra posición en función de la ubicación de las luminarias o de la iluminación natural que entra hacia la estancia o comedor. Por lo tanto, si no tuviéramos quizás suficiente iluminación artificial, podríamos irnos moviendo de un lado a otro hasta que encontremos la natural. Eso sí, hay algunos inconvenientes. Una estancia es una estancia compartida con otros miembros de la familia,
Por lo tanto, puede generar bastantes distractores. Por lo tanto, vamos a comentar también algunas recomendaciones. Otra cosa es que se come en el mismo lugar donde se trabaja, y eso hace pues que la mente no logre desdibujar, o más bien la mente no logre dibujar la línea entre el trabajo y nuestras espacios para convivir entre nuestra familia. Por lo tanto, habría que negociar el uso exclusivo de algunos espacios, ya sea de recámaras o de estos comedores, por ciertos periodos del día. Y cada vez que finalices un periodo de trabajo durante el día, recoge todo tu equipo y todos los materiales que hayas utilizado y guárdalos en otro lugar, ¿no? Eso permitirá que, pues en ese momento ya, pues, des por finalizada eh, tanto en cuestiones de tiempos y también en cuestión mental, tu jornada laboral, ¿no? Y bueno, pues también una vez que se retiren estos objetos, pues devuelve al lugar todos los elementos decorativos de este comedor, para pues evitar seguir pensando en el trabajo y más bien asociarlo ya con convivencia y con familia, ¿no? Como recomendaciones también básicas, hay que utilizar en la medida de lo posible un ratón, un mouse, colocarlo en una posición óptima, que es frente a nosotros, 4 dedos al borde de la mesa. Tratar de ubicar esta computadora, sobre todo si es laptop, por encima de los ojos. Podemos hacerlo con alguna caja que podamos poner en la parte de abajo, con una serie de libros, de enciclopedias, con cualquier cosa que se encuentren, pero que esté a la altura de su vista. Traten de maximizar siempre la ventana al máximo que se pueda, valga la redundancia, para pues no forzarnos más de lo que se debe, ¿no? Y hay que pues evitar, ¿no? Aunque nos parezca más cómodo trabajar desde el celular, dado que esto pues también nos requiere de pues tener que reforzarnos más con la vista, ¿no? Y por último, gestionar pausas. Debemos crearnos nuestras propias pausas. Estas nos permiten renovar energía. Esto pues también nos ayudan a reflexionar, a descansar los ojos de la pantalla y activar nuestro organismo. ¿Qué podemos hacer? Movernos, hablar con la familia, atender a los niños. También, ¿por qué no?, realizar algunas tareas del hogar. Esta es la bibliografía que les recomendamos, ¿no? Lo que ha publicado la Secretaría del Trabajo, lo que han publicado también universidades tanto en México como en España, y lo que publica la Organización Internacional del Trabajo. Si quieren compartirnos, si quieren que les enviemos más información al respecto, pueden hacerlo a través de info.mexico@quironprevención.com. Podemos apoyarles en la formación sobre riesgos y medidas preventivas, en comprobar las medidas que se adapten de forma remota e incluso presencial cuando sea posible en los lugares de trabajo, en la casa de sus trabajadores, y también podremos evaluar los riesgos a partir de la identificación de los peligros de tipo ergonómico y de otros en su organización y en sus trabajadores. Eso es todo por mi parte, licenciada, y te dejo para que coordines la sesión de preguntas y respuestas, si hubiera alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Una excelente presentación como siempre y tenemos, bueno, pues bastantes preguntas. Vamos a comenzar con algunas. Les pediría, por favor, que las preguntas las establecieran en la sección de preguntas y respuestas, porque me las pueden en el chat y bueno, tengo que estar viendo las dos, por favor. Tenemos la primera pregunta, que es, disculpa, ¿cómo se legisla o establece lo referente a los accidentes de trabajo en el teletrabajo? ¿Cómo se legisla? La Bueno, respondemos. exacto. Uno de los puntos principales o que hicimos énfasis es que precisamente la autoridad tiene 18 meses para emitir normas. Dentro de lo que estamos esperando es precisamente el tema de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto el tema de qué es lo que vamos a hacer o cómo se va a legislar lo referente a los accidentes de trabajo
dentro de nuestra casa o en el tema de home office. ¿Cómo es que lo va a resolver la autoridad? Pues bueno, aquí tiene la autoridad 18 meses para emitir estas normas. Así es, mientras tanto, pues habría una laguna ahí legal y ahí es donde es justo lo que comentaba, licenciada, o sea, se tiene que actualizar, sí, o sea, se tiene que publicar una norma, sí, pero también se tendrá que actualizar el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley del Seguro Social en su momento y también el Instituto Mexicano del Seguro Social tendría que definir los criterios y actualizar sus procedimientos en lo que se refiere a la dictaminación de riesgos de trabajo. Se tiene muchas tareas que llevar a cabo de aquí a que se pudiera reconocer una enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo, ya no en ejercicio por motivo de o de trayecto como lo conocemos, ¿no? Ahora tendría que ver una nueva modalidad, sí, por motivo de realizar trabajo desde tu casa en ejercicio de tus funciones de oficina, pero bueno, ya si te caes o si te asfixias limpiando tu tinaco o tu cisterna, estamos hablando de otro tipo de situación. Aún así, cuando estés en un horario laboral, entonces hay mucho que trabajar al respecto, ¿no? En cuanto a legislación se refiere. Así es, Rubén, seguramente tendremos pues esta reforma y seguramente va a ser muy interesante. ¿Cómo es que lo va a resolver la autoridad? ¿Qué es lo que va a hacer? Por supuesto que vamos a tener pues esa gran laguna, gran interrogante. Estoy en mi casa, pero no estoy realizando actividades propias de mi trabajo. ¿Cómo es que lo van a calificar? Por supuesto hay que observar qué es lo que o cómo vamos a proteger al patrón y también cómo vamos a proteger al trabajador, qué es lo que va a realizar nuestro legislador para este tipo de situaciones. Aquí yo creo que lo que podríamos hacer es comprometernos aquí, ahora sí te comprometo frente a la audiencia, a tener una siguiente sesión de dictaminación proactiva y otras obligaciones que se tienen con el Seguro Social y entre otras hablaremos de esta laguna legal que quedará, no sabemos por cuánto tiempo. ¿Te parece bien? Perfecto, Rubén. Más tardecito establecemos la fecha y se los enviamos a todos. Pues nuestra siguiente pregunta nos comentan, entiendo, al ser voluntaria no hay obligación estricta de dar cumplimiento. ¿Qué pasa si un colaborador nos indica que es su voluntad trabajar desde casa? ¿Qué se hace en esta situación? Como les comentamos, es voluntaria de ambas partes. Una relación laboral, y que también siempre se lo comento a mis clientes en algún despido o en alguna situación laboral, esto es como un matrimonio. Ambas partes nos debemos de poner de acuerdo para establecer las reglas del juego. Por supuesto, el colaborador puede manifestar su deseo de estar en home office, pero tenemos que analizar nosotros como patrón cuáles son las características, bajo qué condiciones, si es viable. Recordemos los cuadritos que les establecí, que era precisamente la naturaleza del trabajo, la salud del colaborador, si nuestro mismo espacio o nuestras mismas actividades nos lo permiten. Si un trabajador te manifiesta que es su deseo realizar home office, pues bueno, establece las bases del juego. Si es posible que tu empresa pueda otorgarle esa situación, no estás obligado a decir sí y tampoco estás obligado a decir no. Realmente tú tienes que establecer las bases y recuerda que siempre puedes regresar a el teletrabajo o de manera presencial, siempre con la voluntad de ambas partes. Recuerdo que estaba leyendo aquí las preguntas y me manifestaban algo muy similar, pero en referencia al semáforo, ¿no? Si era obligatorio. No, no es obligatorio. En todos los casos es voluntario y por supuesto va a depender de la actividad. Tampoco depende si eres esencial o no eres esencial. Depende netamente de la actividad que estás desarrollando, de la naturaleza del propio trabajo y de si es posible o no realizar esta actividad en home office. También otra pregunta era muy similar, si únicamente era durante el tema pandemia o durante el tema COVID y si era necesario realizar los convenios, contratos, etcétera. Lo mismo, todo va de la mano. Recordemos que cuando inició esto pensábamos que íbamos a estar un mes,
después nos dijeron vamos a estar 2 meses, 2 meses y medio. Sin embargo, yo los invito a que sí, si al menos un colaborador está en teletrabajo, lo regulen, lo establezcan en sus contratos, lo establezcan en sus convenios, no tengan temor de, es que nada más faltan 15 días para que regresemos a semáforo verde, por ejemplo. No, apliquen sus convenios, modifiquen sus contratos individuales de trabajo. ¿Ibas a comentar algo, Rubén? No, adelante, licenciada Latorre. Eh, Tengo aquí varias preguntas referente al tema SAT, al tema nómina, cómo es que se va a dar cumplimiento. El día de hoy aún no tenemos algo emitido por esta autoridad, es decir, cómo es que lo vamos a manejar de manera fiscal o cuál va a ser el tratamiento fiscal que se le va a otorgar al teletrabajo. Si en cuanto tengamos alguna noticia o en cuanto la autoridad emita algo, por supuesto que les haremos llegar el boletín correspondiente y el tratamiento que se le debe otorgar en cuanto hace al área de nóminas. Si, por ejemplo, el día de hoy otorgamos una compensación económica o un beneficio al colaborador a través de su nómina, va a ser considerado un ingreso grabado para el colaborador. ¿Por qué? Porque el día de hoy no hay reglas emitidas por la autoridad en esos lineamientos. Por supuesto que estoy segura que se van a emitir y bueno, estaremos a la espera de que se emita dicha reforma. Lo mismo nos preguntan con la prima de riesgo, si va a disminuir, cómo es que se manejará la calificación de los accidentes, si tenemos alguna información al respecto. Lo mismo, les establecería o les respondería que la autoridad tiene 18 meses para emitir la reforma correspondiente. El día de hoy, al menos, no lo tenemos considerado. Lo mismo, tenemos muchas preguntas referentes a los accidentes de trabajo. Y aquí tenemos una pregunta para ti, Rubén. Mencionaste algo de las ISO. Nos preguntan, ¿cuáles normas ISO están tomando? Bien. Bueno, en realidad, cuando hice referencia a las normas ISO, fue cuando celebré la publicación del proyecto de NOM 004, STPS 2020, que está, digamos que fuera del tema del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con otro aspecto que es la maquinaria y equipo, pero aquí me hacía yo referencia a la ISO 13849, parte 2, y a la ISO 61508 y a la ISO 12100, que es de maquinaria y equipo. Pero bueno, eso es de otro tema. Pero si queremos hablar de teletrabajo, principalmente de factores de riesgo ergonómico, si hay algunas normas ISO de factores de riesgo ergonómico, pero más hacia el manejo manual de cargas, al movimiento repetitivo en extremidades superiores y ahí a posturas estáticas y dinámicas. Pero hay algunas normas UNE, que también nos pueden ayudar para construir listas de comprobación, y estas listas de comprobación utilizarlas como una evaluación o una estimación de la magnitud del riesgo por teletrabajo, que son las que nosotros utilizamos para poder hacer esas evaluaciones con sus trabajadores en su casa o de forma remota. Si desean más información sobre estas normas UNE y cuál es el procedimiento a seguir, escríbanos. Les dejo yo también por aquí el correo, licenciada. Claro que sí, Rubén. Muchísimas gracias. Otra pregunta también recurrente y muy interesante es ¿qué opciones legales tengo para la firma de mis contratos laborales a distancia por el tema de home office? Aquí, sin duda, mi primera respuesta sería que nos llamaran, que revisáramos realmente qué es lo que tienen ustedes ya, cuál es el back, cuál es la base laboral, cuál es la base de relaciones laborales que ustedes tienen en su empresa. Por ejemplo, si ya tienen reglamento interior de trabajo, si este reglamento está depositado y aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, si ustedes cuentan con contratos colectivos, si ustedes cuentan con contratos individuales de trabajo, porque bueno, también nos llevaríamos una sorpresa al ver cuántas empresas cuentan con contratos individuales de trabajo.
Entonces, pues bueno, tenemos que analizar toda la información que actualmente ya tienen ustedes como empresa y cómo es que vamos a adecuar el tema del home office a esa documentación o si es necesaria su modificación. Entonces, yo los invitaría a acercarse con nosotros. ¿Para qué? Para que revisemos la documentación que ustedes cuentan actualmente. Y luego no lo tienen, ¿verdad, licenciada? Y es el primer punto de la Inspección Federal del Trabajo, su reglamento interior. Con el capítulo de seguridad e higiene no lo tienen y empezamos ya con el pie izquierdo en una Inspección Federal del Trabajo, ¿no? Así es, y no solamente recuerden que es, ya tengo mi reglamento interior de trabajo. No, tenemos que depositarlo ante la autoridad correspondiente y la autoridad nos tiene que dar el visto bueno. Nos va a regresar un acuerdo en donde ya aceptó el reglamento interior de trabajo. Y por supuesto que también es un documento sumamente importante, sobre todo en el tema de discriminación. Tal vez podemos decir, no, claro que no, no es discriminatorio mi reglamento, pero si le vamos buscando y lo vamos analizando, seguramente hay temas que son discriminatorios. Entonces, yo los invito a que nos den la oportunidad de revisar su documentación para poder emitir no solamente las actualizaciones o las reformas que nos va pidiendo nuestra misma autoridad, sino regresarnos un poquito más atrás si contamos con todos los lineamientos establecidos. Nos hemos llevado sorpresas con los contratos individuales de trabajo por tiempo determinado, en donde hay empresas que lo siguen utilizando de años y cada año les renuevan su contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Ahorita que estamos iniciando el año es súper común, es que es la renovación de los contratos. Desde la reforma del 2012 eso no nos va a funcionar, entonces lo mismo, yo los invito a acercarse con nosotros a aplicar a lo que a mí en lo personal me encanta, que es el derecho preventivo. Vamos a prevenir todos estos riesgos, ¿para qué? Para cuando tengamos una inspección, tengamos una demanda, nuestros asesores, nuestros abogados cuenten con todas las bases, ¿para qué? Para reducir los riesgos a los cuales estamos expuestos como patrones. Y otra pregunta, ¿cómo se deberán pagar las partes de teletrabajo en cuanto a luz y a internet? ¿Se hace en su nómina o algún pago adicional? Lo mismo, la autoridad aún no ha emitido específicamente qué, cómo, cuándo. Simplemente es un acuerdo de voluntades entre ambas partes. No hay un monto en específico, no es que yo lleve mi recibo aquí, que lo traiga al despacho y diga, aquí está mi recibo de 500 pesos y me van a pagar el 50%. No, es un acuerdo de voluntades entre ambas partes. Puede ser contrarrecibo pagando un porcentaje, por ejemplo, si así lo establecen las partes, o por ejemplo, únicamente puede ser un apoyo significativo en nuestro recibo de nómina o inclusive puede o no existir. Teníamos aquí otra pregunta de una trabajadora. Quiero hacer home office, ya lo propuse, pero no me interesa el pago extra o no me interesa una compensación por el tema del home office. No hay ningún problema, lo establecen ustedes en el convenio cómo son las reglas del juego. A ver, veamos otra pregunta. Después de lo ya expuesto, ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente ahorita de forma inmediata? Ok, ¿qué es lo primero que realizaría yo? Revisar mi reglamento interior de trabajo. Ese sería el primer punto, si cuento con él. Si no cuento con él y bajo qué condiciones está mi reglamento interior de trabajo. Por supuesto, analizar qué trabajadores, qué, quiénes, cómo, cuándo y dónde van a aplicar home office. Si es que aplica, si es que puedo tener la posibilidad de aplicarlo, hablar con ellos, establecerles un mecanismo o una forma de aplicación y ver si ellos lo aceptan, si están de acuerdo. De esa manera voy a poder elaborar mis convenios, en dado caso que sean colaboradores que ya tengo contratados actualmente. Y en el caso de que sean nuevas contrataciones, pues establecer las reglas del juego a través de nuestros contratos. Otra pregunta, Y ¿cómo podemos? Perdón, perdón, Rubén. licenciada. Y también ya comenzar a tomar en cuenta lo que estamos diciendo, ¿no? Incorporar
temas de medidas preventivas durante el teletrabajo, lo que mencionamos en la exposición, ¿no? También formar a los especialistas de seguridad y salud de la empresa en la evaluación del riesgo ergonómico, de acuerdo con las normas UNE de referencia que les comenté. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque también ahí hay una pregunta de ¿qué hacemos estos meses mientras existe la laguna legal? Bueno, pues comenzar por el lado de seguridad, adoptar medidas preventivas, ¿no? Claro. Tenemos una pregunta que es, ¿cómo podemos regularizar el derecho a la desconexión? Considero, salvo lo que tú indiques, Rubén, que ya existía desde el momento en que nos vamos a home office en un primer momento el año pasado, este derecho a la desconexión, aunque su nombre o aunque no lo hubiéramos denominado de esta manera. ¿Por qué? Porque los horarios, la jornada, los días de trabajo, los días de descanso tienen que ser exactamente los mismos que presenciales. Entonces, algunas veces necesitamos que nos jale un poco las orejas la autoridad y que sea muy clara. El derecho a la desconexión no es más que salirnos de nuestra oficina e irnos a casa. No es más que apagar el celular, que tener ese derecho de apagar el celular cuando termina mi jornada laboral. Ese es el derecho a la desconexión. Ya existía, porque, insisto, las jornadas, los horarios, días de descanso y días laborables son exactamente los mismos. Sin embargo, bueno, con esta reforma ya se le denomina como tal derecho a la desconexión. ¿Cómo lo podemos regular? En nuestro mismo convenio, en nuestro mismo contrato se puede establecer. Sin embargo, más allá de establecerlo en un convenio o en un contrato, considero que es un tema netamente cultural. ¿Por qué? Porque, insisto, el teletrabajo no es una reforma de enero de este año, sino como bien ya lo vimos, el teletrabajo ha existido desde nuestra abrogada Ley Federal del Trabajo de 1931. Y es exactamente lo mismo. Derecho a la desconexión es igual a jornadas, días de descanso obligatorios, exactamente igual que presenciales. Correcto, de acuerdo contigo, licenciada. Habrá algunas empresas que opten por implantar mecanismos que aseguren esta situación, ¿no? Como me ha tocado ver algunas empresas que ya restringen su VPN, ¿no? De acceso a los servidores de la empresa después de cierto horario, o que ya tienen políticas de no sanción en caso de que no respondas un correo o que no respondas una llamada fuera de tu horario laboral, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. Pues bueno, Rubén, con esto daríamos por concluido nuestro webinar del día de hoy del denominado teletrabajo. Por supuesto, estaremos compartiéndoles nuestros siguientes webinars y por mi parte, muchísimas gracias por su participación. En los mismos correos de registro les estaremos haciendo llegar mayor información y cualquier pregunta, pues con mucho gusto están abiertos nuestros servidores. Rubén, no sé si deseas comentarnos algo. Adelante, bueno, pues que nos contacten si tienen cualquier duda, cualquier inquietud sobre los riesgos del teletrabajo. Probablemente no todas las preguntas sean respondido eh, por cuestiones de tiempo, pero les estaremos dando seguimiento oportuno, ¿no? Tenemos sus correos electrónicos, si algo no se pudo responder, les responderemos con gusto vía correo electrónico y también quedamos en espera desde que nos contacten para pues ya atenderlos de una manera personalizada. Pues muchas gracias por la invitación, licenciada La Torre. Como siempre, un gusto compartir este espacio contigo y gracias a los más de 200 personas que se conectaron a este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, yo les repito mi correo. Mi correo es rosa.alatorre@3f serviciohumano.com. Con mucho gusto estaré recibiendo sus correos y les contestaré en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Quirón Prevención. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias.